Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La leyenda de Ochun y Orula. En los tiempos antiguos, en un reino envuelto en la bruma de la incertidumbre y el poder, se alzaba un rey llamado Obegueño. Su trono estaba amenazado por sombras políticas que se alargaban como tormentas en el horizonte. Los tambores de la guerra resonaban en la distancia, y el rey anhelaba desesperadamente respuestas a las preguntas que atormentaban su mente: ¿habrá guerra en mi reino? ¿Quién prevalecerá en esta lucha desgarradora? ¿Cómo sabré quiénes son mis fieles seguidores? Fue en ese momento crucial que el rey decidió convocar al babalawo más renombrado de la tierra, Orula, conocido por su sabiduría y don de previsión. Sin embargo, en su insistente búsqueda, el rey chocó contra la negativa obstinada de Orula a acudir a su llamado. La frustración se convirtió en un tormento constante, y el rey se encontraba atrapado en un ciclo de inquietud. Pero los dioses tejían sus hilos invisibles en el destino de aquel reino. En medio de las sombras y las incertidumbres, una luz brillante y seductora surgió en forma de Ochun, la diosa del amor y la belleza, cuya presencia iluminaba hasta los rincones más oscuros de los corazones. Ochun se ofreció, generosa y decidida, a emprender la búsqueda de Orula en nombre del rey. Así, Ochun cruzó los umbrales del mundo de los humanos y llegó a la morada del babalawo. Sus palabras eran como melodías encantadoras que envolvían el aire, y poco a poco, una amistad singular se tejía entre ellos. Las horas pasaron como susurros, y el sol descendió bajo el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojos. Ochun, con su sonrisa encantadora, solicitó pernoctar en la morada del babalawo, y él accedió con una mezcla de asombro y gratitud. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros y la promesa de un nuevo día. Ochun se despertó antes de que el sol se alzara en todo su esplendor, consciente de la tarea que tenía entre manos. Preparó cuidadosamente el ekwele y el yefa, símbolos de la adivinación y el destino. El babalawo, al despertar y encontrarse con el desayuno que Ochun había preparado con esmero, se vio cautivado por la gracia de la diosa. El tiempo avanzó como un río tranquilo, y pronto los dos emprendieron un camino juntos, sus pasos guiados por conversaciones que fluyeron como el agua. Sus risas se mezclaban con el murmullo del viento entre los árboles, y los secretos del universo parecían estar al alcance de su comprensión. Sin embargo, sus pasos los llevaron a un río caudaloso que marcaba un límite en su travesía. Allí, el babalawo se detuvo, consciente de la necesidad de consultar el ekwele antes de cruzar. Pero Ochun, con una mirada llena de misterio y significado, despegó el pañuelo y reveló los símbolos sagrados. El babalawo no necesitó más palabras, estaba destinado a seguir a la diosa en esta búsqueda trascendental. El río los recibió con sus aguas serenas y susurrantes, llevándolos hacia el destino que aguardaba. Finalmente, el palacio del rey se alzó ante ellos, majestuoso y lleno de misterio. El babalawo entró, sus pasos resonando en los pasillos adornados con tesoros y secretos. El rey, ansioso y esperanzado, lo aguardaba, deseoso de conocer el futuro que aguardaba a su reino. El babalawo realizó el ritual de adivinación, arrojando el ekwele y leyendo las señales que surgían. Las palabras que pronunció resonaron en el aire como ecos del destino mismo. 12 yele y algodón se requirieron como ofrenda, y el rey, siguiendo las instrucciones, completó el ritual con devoción. Con destreza, el babalawo ascendió a la torre más alta del palacio, llevando consigo el algodón. Allí,
dejó que los pequeños pedazos de algodón se desprendieran y flotaran en el viento, como plumas llevadas por una suave brisa. El rey escuchó con atención las palabras del adivino, comprendiendo que la victoria en la guerra estaba destinada a ser suya. Pero la advertencia resonó en su mente: aquellos con algodón en la cabeza serían sus fieles seguidores, y su lealtad sería crucial en los tiempos por venir. El rey gobernó su reino con sabiduría y determinación, guiado por las palabras de Orula y la gracia de Ochun. La guerra llegó, pero el rey emergió victorioso, como se había profetizado. Los súbditos leales, marcados por el algodón en sus cabezas, se mantuvieron firmes a su lado, formando un lazo inquebrantable de confianza y devoción. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y el rey, Obegueño, gobernó en paz y prosperidad hasta el último suspiro de su vida. Su legado se convirtió en una leyenda, una historia de amor, valentía y fidelidad que trascendió el tiempo y dejó una huella imborrable en el corazón del reino. Y así, la leyenda de Ochun y Orula perduró, contada de generación en generación, como un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la lealtad pueden guiar a un reino hacia la luz. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.